Un millonario arrogante, con todo lo que el dinero podía comprar, jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre al recibir un simple billete de una niña desconocida. Lo que comenzó como un intento de ella por encontrar al padre ausente, pronto se convirtió en un enfrentamiento emocional que desveló secretos del pasado, llevando a ambos a un camino de perdón y redención. Pero, ¿estaba realmente preparado para enfrentar una verdad capaz de destruir todo en lo que siempre había creído? Descubre los detalles de esta historia conmovedora y llena de giros inesperados. Y no olvides dar like y suscribirte al canal para más relatos emocionantes como este. Antes de amasar su fortuna, él era simplemente un joven ambicioso que buscaba desesperadamente la aprobación del mundo. Creció en un pequeño pueblo donde le enseñaron que la vida no tenía piedad con los débiles. La carencia no solo era material, el afecto también escaseaba. Este vacío moldeó una personalidad rígida, decidida a no depender nunca de nadie. Para él, la vulnerabilidad era un defecto que no podía permitirse. A medida que pasaron los años, desarrolló un orgullo férreo, creyendo firmemente que el éxito era la única forma de medir el valor de una persona. Abandonó sus raíces y los recuerdos de su infancia como si fueran lastres que le impedían avanzar. Las relaciones personales se convirtieron en obstáculos, y cualquier muestra de cercanía le resultaba insoportable. Su fortuna llegó tras años de trabajo duro y decisiones arriesgadas, pero con la riqueza también creció su frialdad hacia los demás. Aprendió a ver las relaciones como simples intercambios y las emociones como un lujo innecesario. La fachada de éxito que mostraba al mundo escondía una verdad más amarga, el vacío que la abundancia no podía llenar. En el fondo, las cicatrices de su pasado seguían latentes, aunque intentara ignorarlas. Las elecciones que lo llevaron a la cima tuvieron un precio: la pérdida de amistades, el distanciamiento de su familia y una soledad que ni él mismo reconocía. Por las noches, los recuerdos de su niñez emergían como sombras, pero él los reprimía con la misma frialdad con la que enfrentaba todo. El orgullo que sostenía su imagen pública era también su mayor barrera. Aunque no lo admitiera, tenía un profundo temor al amor. Para él, amar significaba depender, y depender era sinónimo de debilidad. Así, cerró su corazón y construyó una fortaleza emocional de la que nadie podía salir ni entrar. Sin embargo, había algo que le inquietaba, un vacío inexplicable que no lograba silenciar. Aunque se decía a sí mismo que estaba pleno, había momentos en los que miraba al horizonte con una sensación de insatisfacción que no lograba comprender. Su vida aparentemente perfecta tenía grietas que él prefería ignorar. Cuando la niña apareció, no la percibió como una oportunidad para sanar, sino como una amenaza a su equilibrio. En lugar de escucharla, reaccionó con la frialdad que había perfeccionado a lo largo de los años. El billete que le escribió fue un reflejo de sus propios temores, más que un rechazo a la niña. No sabía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Lo que consideraba una decisión trivial se convertiría en un terremoto emocional. La verdad, que estaba a punto de salir a la luz, desmoronaría las bases de su existencia, obligándolo a enfrentarse a las sombras de su propio pasado. En un rincón humilde de la ciudad, una niña vivía con su madre en una casa pequeña pero llena de amor. Aunque las paredes eran desgastadas y el techo dejaba entrar el frío, ella encontraba refugio en los abrazos cálidos de su madre. Sin embargo, había un vacío que ni siquiera el cariño podía llenar: el misterio de un padre que nunca conoció. Desde pequeña, la niña escuchaba fragmentos de historias sobre él. Su madre nunca decía mucho, solo mencionaba que había sido un hombre importante, pero que el destino lo separó. A pesar de la ausencia, la niña creció con la esperanza de que algún día lo conocería, soñando con un abrazo que uniera los pedazos de su historia incompleta. La vida no fue fácil para ella. Las dificultades económicas las obligaban a esforzarse cada día para sobrevivir. Mientras otros niños llevaban mochilas nuevas al colegio, ella reparaba la misma una y otra vez. A pesar de todo, nunca perdió su sonrisa ni su determinación. Era fuerte, más fuerte de lo que cualquiera podía imaginar. Fue durante una tarde en que acompañaba a su madre al mercado que escuchó por casualidad un nombre. Alguien mencionó al millonario, un hombre poderoso que había hecho fortuna en la ciudad.
Algo dentro de ella se encendió, una intuición, un presentimiento que no podía ignorar. Decidió averiguar más, aunque no sabía por dónde empezar. Con el tiempo, logró reunir pequeños detalles sobre él. Cada dato era una pieza de un rompecabezas que intentaba completar. Finalmente, su madre, con lágrimas en los ojos, le confesó la verdad. Ese hombre era su padre. La niña, aunque impactada, no sintió enojo, sino una fuerte determinación de buscarlo y contarle quién era. A pesar de su corta edad, tuvo el valor de escribirle una carta. En ella, puso todo su corazón, describiendo cómo siempre soñó con conocerlo. No pedía nada, solo una oportunidad para mirarlo a los ojos y escuchar su voz. Al entregar el billete, temblaba de nervios, pero también sentía esperanza. Cuando lo vio en persona por primera vez, el corazón le latía con fuerza. Allí estaba, imponente, rodeado de lujo y éxito, pero ella no lo veía como un extraño. En su inocencia, creyó que al leer la carta, él comprendería todo y la recibiría con los brazos abiertos. No imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Lo que ella no sabía era que ese encuentro cambiaría no solo su vida, sino también la de él. La pequeña niña, con su carta escrita con esfuerzo, no buscaba riqueza ni reconocimiento, solo quería respuestas, un poco de amor, y quizás la posibilidad de unir las piezas de un vínculo que siempre sintió como suyo. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, la niña se plantó frente al edificio imponente donde su padre trabajaba. Las puertas de cristal reflejaban su pequeña figura, destacando la brecha entre su humilde realidad y el lujo del mundo al que él pertenecía. Sosteniendo con fuerza la carta que había escrito, respiró profundamente antes de entrar. En la recepción, los guardias la miraron con desdén, como si su sola presencia fuera una interrupción indeseada. Con una voz temblorosa, explicó que traía un mensaje para el dueño. Nadie parecía tomarla en serio, pero su insistencia y su mirada decidida hicieron que un asistente aceptara llevarle el billete al millonario. Cuando el hombre recibió la carta, frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que alguien interrumpiera su impecable agenda. Al leer las primeras líneas, su expresión se endureció. La carta, escrita con letra infantil, contenía palabras sencillas, pero cargadas de emociones. Decía que siempre había soñado con conocerlo y le pedía un momento para hablar. En su oficina, el millonario dejó escapar un suspiro de exasperación. Para él aquello era una distracción absurda. Tomó una hoja de papel y, con frialdad, escribió una respuesta breve. Sus palabras eran secas, cargadas de desdén, como si quisiera acabar rápidamente con algo que consideraba insignificante. No pensó en el impacto que éstas tendrían. La niña, esperando ansiosa en el vestíbulo, sintió su corazón llenarse de emoción cuando vio al asistente regresar con el billete en la mano, pero al abrirlo, su mundo se detuvo. Las palabras que leyó no eran las que esperaba. No soy tu padre y no tengo tiempo para tus fantasías. Deja de molestar. Las lágrimas llenaron sus ojos al instante, pero las contuvo. Sabía que todos en la sala la estaban mirando, algunos con lástima, otros con curiosidad. Apretó el billete en sus manos, como si quisiera borrarlo, como si al hacerlo las palabras pudieran desaparecer. Sin decir una palabra, giró y salió del edificio. Mientras caminaba por las calles llenas de ruido y bullicio, sentía una mezcla de emociones: confusión, tristeza y vergüenza. Había reunido todo su valor para buscar a su padre, y él la había rechazado sin siquiera mirarla a los ojos. En ese momento, el peso de su soledad parecía aplastarla. A pesar de la humillación, algo dentro de ella se mantuvo firme. Su madre siempre le decía que era fuerte, y ahora entendía por qué esas palabras eran tan importantes. Aunque estaba destrozada, no permitiría que esta experiencia definiera quién era. Guardó la carta y el billete en su mochila, sabiendo que de alguna forma seguiría adelante. Ella no sabía que su valentía había plantado una semilla en el corazón del millonario, aunque él aún no lo reconociera. Las palabras de la carta, cargadas de esperanza y dolor, comenzaban a resonar en su mente. Sin saberlo, había dado el primer paso en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. De vuelta en su oficina, el millonario observaba el billete que había escrito con indiferencia. Para él, esa niña no era más que una intrusión en su vida cuidadosamente organizada.
Había cerrado el capítulo de su pasado hacía mucho tiempo y no iba a permitir que una carta emotiva lo obligara a enfrentarlo. Pero en el fondo, algo en su mirada al recibir el billete lo había inquietado. El contenido de su mensaje era tan frío como su corazón en ese momento. No soy tu padre y no tengo tiempo para tus fantasías. Deja de molestar. Cada palabra fue escrita con el firme propósito de distanciarse, como si cortar ese vínculo inexistente fuese la única manera de proteger su mundo. Al entregárselo al asistente, no mostró ni una pizca de remordimiento. Mientras tanto, la niña, con el billete en sus manos, intentaba contener las lágrimas. Las palabras eran como un golpe directo a su corazón. Durante toda su vida había soñado con ese momento, imaginando un encuentro lleno de amor y aceptación. En su lugar, recibió una frialdad que nunca había experimentado. El peso de esa humillación se sintió como si cargara el mundo entero sobre sus hombros. Los empleados que la rodeaban en el vestíbulo notaron el cambio en su expresión. Algunos susurraban entre ellos, mientras otros evitaban mirarla directamente. Ella, sin embargo, permaneció inmóvil por unos segundos, apretando el billete entre sus dedos como si buscara borrar las palabras con su fuerza. Finalmente, dio la vuelta y salió del edificio sin decir nada. El millonario no le dio mayor importancia al incidente. Para él, era un asunto resuelto. Sin embargo, algo en la insistencia de la niña, en sus palabras, comenzó a rondar su mente. Recordó un momento de su pasado, cuando él mismo había sido rechazado por alguien que consideraba importante. Pero rápidamente desechó ese pensamiento, justificándolo como una debilidad que no podía permitirse. Esa noche, mientras la niña lloraba en silencio en su pequeña habitación, él estaba rodeado de lujo y silencio. Pero el silencio no era pacífico, era pesado. Las palabras de la carta seguían resonando en su mente, y aunque intentó ahogarlas con trabajo y distracciones, no logró sacarlas de su cabeza. Había algo en su tono, una mezcla de inocencia y necesidad que lo desarmaba lentamente. La niña, aunque destrozada, no permitió que esa experiencia la definiera. Se prometió a sí misma que no dejaría de luchar por la verdad, aunque significara hacerlo sola. Guardó el billete en un lugar seguro, no como recuerdo de la humillación, sino como prueba de su valentía. Sabía que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Sin saberlo, ambos habían iniciado un viaje que los cambiaría para siempre. La frialdad del rechazo había dejado una herida en la niña, pero también un eco en el corazón del millonario. Era solo el comienzo de una cadena de eventos que pronto revelaría secretos, transformaría vidas y finalmente confrontaría a ambos con el poder de la verdad. Esa noche, mientras el mundo dormía, la niña se quedó mirando el techo de su habitación. Su corazón estaba roto y las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. ¿Había cometido un error al buscarlo? ¿Su padre realmente no era quien su madre le había dicho que era? Las dudas comenzaron a inundar su mente, haciéndola cuestionar todo lo que había creído. Sin embargo, en medio de su tristeza, algo dentro de ella se negó a rendirse. Recordó las palabras de su madre, que siempre le decía que la verdad era como el sol. Tarde o temprano ilumina incluso los rincones más oscuros. Decidió que no permitiría que ese rechazo definiera su valía. Aunque se sentía humillada, sabía que su búsqueda no había terminado. Durante los días siguientes, la niña evitó hablar del tema. En el colegio, fingía estar bien, pero sus amigos notaban que algo en su mirada había cambiado. Cuando su madre le preguntó cómo había ido su encuentro con el millonario, ella simplemente dijo, «Él no es quien buscamos». No quería preocuparla ni cargarla con el peso de su dolor. A pesar de todo, en su interior se libraba una batalla. Por un lado, sentía el deseo de olvidarlo todo, de cerrar ese capítulo y seguir adelante con su vida. Por otro, la necesidad de respuestas seguía siendo más fuerte. ¿Por qué él la había rechazado de una forma tan cruel? ¿Había algo más que ella no sabía? Esa dualidad la acompañaba en cada paso que daba. A veces sentía rabia, pero también tristeza. Sin embargo, cada vez que recordaba las palabras de su carta, se daba cuenta de que su intención no era pedir nada material, ni reclamar un lugar en su vida. Solo quería ser reconocida, ser vista, aunque fuese por un instante. En las noches más difíciles, se aferraba a un viejo peluche que había tenido desde que era pequeña.
Su madre le había contado que era un regalo de alguien especial, pero nunca había dicho quién. Ahora, al abrazarlo, la niña se preguntaba si el millonario sabía algo sobre ese peluche. Ese pensamiento, aunque pequeño, encendía una chispa de esperanza en su corazón. Mientras tanto, el millonario también enfrentaba su propio dilema, aunque no lo admitiera. Las palabras de la carta seguían resonando en su mente, y aunque intentaba ignorarlas, el rostro de la niña aparecía en sus pensamientos cuando menos lo esperaba. Algo en su mirada le recordaba un fragmento olvidado de su propia infancia, una conexión que no podía explicar. La niña y el millonario, cada uno desde su rincón del mundo, estaban atrapados en un torbellino de emociones. Ella, buscando fuerza en medio de la adversidad. Él, enfrentando sombras de su pasado que creía enterradas. Ambos estaban en caminos separados, pero sus destinos ya estaban entrelazados, acercándose poco a poco a una verdad que ninguno podía prever. El millonario pensó que aquel episodio con la niña sería fácil de olvidar, pero estaba equivocado. En los días siguientes, su asistente personal, una mujer que llevaba años trabajando a su lado, no pudo evitar mencionar lo sucedido. Esa niña, había algo en ella, algo que no puedes ignorar, le dijo con cautela. Aunque él desvió la conversación, aquellas palabras comenzaron a erosionar su indiferencia. En casa, mientras revisaba documentos y balances, una fotografía cayó de uno de sus antiguos álbumes. Era una imagen de su juventud, de una época que había dejado atrás. En la foto, aparecía con una mujer de rostro familiar, la madre de la niña. Algo en su expresión lo perturbó profundamente. Era un recuerdo que no quería revivir, pero que ahora se imponía con fuerza. La asistente, sin avisar, decidió investigar. Siempre había sido leal, pero sabía que su jefe necesitaba enfrentar la verdad. Localizó a una vieja amiga de la madre de la niña, quien confirmó que la mujer había tenido una relación con el millonario años atrás. Ella nunca quiso dinero, solo deseaba que él supiera de su hija, confesó la amiga, dejando a la asistente conmocionada. Con esta información en sus manos, la asistente enfrentó al millonario. ¿Qué tanto sabes de esa niña? ¿Estás seguro de que no hay nada que debas saber? Él, inicialmente furioso por la intromisión, trató de desviar el tema, pero algo en la firmeza de su mirada lo hizo detenerse. Por primera vez en años, sintió que su control absoluto sobre su vida comenzaba a tambalearse. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, decidió revisar antiguos correos y documentos. Entre ellos, encontró una carta olvidada, escrita por la madre de la niña. Las palabras eran desgarradoras, hablaban de amor, sacrificio y el deseo de darle a su hija la oportunidad de conocer a su padre. Aunque la carta nunca había sido respondida, ahora le pesaba como una losa en el pecho. La curiosidad comenzó a transformarse en inquietud. Decidió, casi en secreto, hacerse una prueba de ADN, utilizando un pañuelo que la niña había dejado caer en su visita. Era un movimiento desesperado, un intento de confirmar lo que su corazón empezaba a sospechar, pero que su mente se negaba a aceptar. Mientras esperaba los resultados, su comportamiento comenzó a cambiar. Las reuniones perdieron interés, y las conversaciones sobre negocios se sentían vacías. Por primera vez, las preguntas sobre su pasado se colaban en sus pensamientos, obligándolo a enfrentar las decisiones que había tomado. El hombre que siempre había controlado cada aspecto de su vida, ahora sentía que el destino se burlaba de él. Finalmente, el resultado llegó. Las palabras paternidad confirmada estaban ahí, impresas con frialdad científica. En ese instante, el mundo que había construido se derrumbó. Lo que siempre había tratado de ignorar y ocultar, ahora era innegable. Era su hija, y había cometido un error imperdonable al rechazarla. El sobre con los resultados de la prueba de ADN reposaba sobre su escritorio, pero el millonario tardó horas en abrirlo. Las manos le temblaban, y por primera vez en años sintió miedo, un miedo profundo e inexplicable. Finalmente, respiró hondo, rompió el sello y sacó la hoja. Allí, en letras claras y objetivas, estaba la verdad. La niña era su hija. El impacto de esas palabras fue inmediato. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el documento. Su mente trataba de procesar lo que significaba, pero su corazón ya lo sabía.
La niña que había humillado con sus palabras crueles no era una desconocida, era sangre de su sangre. En ese momento, sintió una mezcla abrumadora de culpa, vergüenza y arrepentimiento. Intentó justificar sus acciones, recordando el tiempo que había pasado desde su relación con la madre de la niña. No sabía nada, se dijo a sí mismo, como si eso pudiera aliviar el peso que ahora cargaba. Pero sabía que no había excusa válida para lo que había hecho. Había ignorado su intuición, rechazado la posibilidad y, en el proceso, destrozado el corazón de su propia hija. Durante horas permaneció en su oficina, reviviendo cada detalle de su interacción con la niña. Recordó su rostro al recibir el billete, la esperanza que llevaba consigo y cómo él la había destruido con unas pocas palabras. Era como si aquellas imágenes estuvieran grabadas en su memoria, repitiéndose una y otra vez, torturándolo. Decidió llamar a su asistente, quien, al enterarse del resultado, no pudo evitar reprocharle. Siempre supe que había algo especial en esa niña, pero tú elegiste no verlo. Ahora tienes que enfrentarlo. Aunque sus palabras fueron duras, despertaron algo en él, la necesidad de reparar el daño, aunque no sabía cómo. Esa misma noche, revisó una vez más la carta que la niña le había escrito. Ahora, cada palabra parecía gritarle verdades que había evitado escuchar. «Siempre soñé con conocerte, papá», decía en una de las líneas. La simplicidad de esa frase lo desarmó. La niña no buscaba su dinero ni su estatus, solo quería un padre. El peso de la revelación comenzó a transformarse en acción. Sabía que tenía que encontrarla, mirarla a los ojos y decirle la verdad. Pero también temía que fuera demasiado tarde. ¿Cómo se pide perdón por algo tan cruel? ¿Cómo se reconstruye un puente que él mismo había incendiado? Con los resultados en mano, el millonario tomó una decisión. Haría todo lo posible por enmendar sus errores. No sabía si sería suficiente, pero estaba dispuesto a intentarlo. Aquella niña no solo era su hija, era una oportunidad de redención, una oportunidad de demostrar que aún quedaba algo humano en él. Tras confirmar la verdad, el millonario sintió como si el suelo bajo sus pies se derrumbara. Durante años había construido una vida basada en el control y la distancia emocional, pero ahora todo parecía inútil frente a lo que acababa de descubrir. Sentado en su oficina, con los resultados en la mano, su mente no dejaba de repetir una sola palabra: hija. El impacto emocional fue tan fuerte que lo obligó a cuestionar todo lo que había sido. ¿Cómo había llegado a convertirse en un hombre tan frío? Recordó su infancia, marcada por la ausencia de un padre, y entendió con dolor que estaba repitiendo el mismo ciclo de abandono. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas escaparan, un llanto silencioso pero profundo. Decidió no compartir inmediatamente la noticia con nadie más. Sabía que tenía que actuar, pero también que no podía apresurarse. Su orgullo, ese viejo compañero que lo había guiado toda su vida, ahora era su mayor obstáculo. ¿Cómo enfrentarla después de haberla humillado de esa forma? ¿Cómo pedir perdón a una niña que solo buscaba amor? Esa noche, caminó por los pasillos de su enorme mansión, cada rincón reflejando la riqueza que había acumulado. Pero ahora todo le parecía vacío. Ninguno de sus logros podía llenar el vacío que la verdad había revelado en su interior. Había construido un imperio, pero descuidado lo más importante: las conexiones humanas. Durante los días siguientes intentó distraerse con trabajo, pero las palabras de la carta de la niña lo perseguían. Siempre soñé con conocerte. Esas frases que antes había desechado, ahora eran como dagas que perforaban su conciencia. Sentía que había fallado no solo como hombre, sino como ser humano. La asistente, al notar su cambio, decidió acercarse. Sé lo que estás pasando, pero no puedes quedarte en el arrepentimiento. Esa niña merece una explicación, y tú te debes la oportunidad de ser mejor. Sus palabras lo sacudieron. Sabía que tenía razón, pero el miedo al rechazo lo paralizaba. ¿Y si ya era demasiado tarde? Con una mezcla de miedo y determinación, comenzó a buscar formas de acercarse a la niña. Contrató a un investigador para averiguar más sobre ella y su madre, pero al mismo tiempo se sintió culpable. ¿Era correcto usar sus recursos para solucionar algo que debía enfrentar directamente? Sabía que no podía comprar el perdón ni reparar el daño con dinero. Finalmente, decidió que debía verla en persona.
Preparó un plan para encontrarse con ella, pero no como el poderoso millonario que todos conocían, sino como un hombre que había cometido un error y estaba dispuesto a enmendarlo. El camino hacia la redención no sería fácil, pero en el fondo sabía que debía intentarlo. Mientras preparaba el encuentro con la niña, el millonario se sumergió en los recuerdos de su pasado. Era inevitable enfrentarse a los momentos que había tratado de enterrar durante años. Recordó su juventud, cuando aún no era un hombre rico, pero sí ambicioso. En ese entonces sus decisiones no estaban guiadas por el amor, sino por el miedo a la pobreza y la vulnerabilidad. La imagen de la madre de la niña apareció en su mente. Había sido una mujer distinta a todas las que conoció después, fuerte, generosa y llena de sueños. Sin embargo, él la había dejado atrás cuando comenzó a ascender en el mundo de los negocios. En ese momento, el amor le parecía un lujo que no podía permitirse. Ahora, sentado en su lujosa oficina, se preguntaba cuántas oportunidades de felicidad había perdido por priorizar el éxito. Mientras repasaba esos años, encontró cartas antiguas que ella le había escrito. Eran cartas llenas de palabras sinceras que hablaban de esperanza y sacrificio. Pero lo que más lo impactó fue una línea que repetía constantemente: no quiero que lo hagas por mí, sino por lo que somos capaces de construir juntos. Por primera vez, entendió el verdadero significado de esas palabras. Su asistente, al notar su introspección, le sugirió que visitara algunos lugares importantes de su pasado. Aunque al principio se negó, finalmente aceptó. Regresó al modesto barrio donde había crecido, un lugar que apenas había pisado desde que se convirtió en millonario. Caminando por esas calles, se encontró con rostros que alguna vez conoció y que parecían no reconocerlo. En uno de esos encuentros, habló con un viejo amigo que le recordó un episodio de su juventud, la vez que prometió nunca ser como su padre, un hombre que había abandonado a su familia. Aquellas palabras, dichas años atrás con tanta convicción, ahora le pesaban como una ironía cruel. Había repetido los errores que juró evitar, y esa revelación lo golpeó con fuerza. Esa noche, de regreso en su mansión, se enfrentó al espejo. Ya no vio al hombre poderoso que todos admiraban, sino a alguien profundamente perdido. Decidió escribir sus pensamientos, como solía hacerlo en su juventud. Las palabras fluyeron llenas de arrepentimiento, pero también de esperanza. Por primera vez, admitió que quería cambiar, no solo por la niña, sino por él mismo. El millonario comenzó a preguntarse si había llegado al punto de no retorno. ¿Podría deshacer el daño que había causado? ¿Sería capaz de reconstruir la relación con su hija y de alguna forma honrar la memoria de la mujer que una vez amó? Sabía que la respuesta no dependía solo de él, pero estaba decidido a intentarlo. Al final de ese proceso de reflexión, tomó una decisión. No podía quedarse en el pasado, pero tampoco ignorarlo. Si quería avanzar, tendría que enfrentarlo con humildad y valentía. Era hora de buscar a la niña, no como el hombre que había sido, sino como alguien dispuesto a ser mejor. El millonario sabía que el primer paso para la reconciliación sería el más difícil. Había escrito y reescrito una carta para la niña, pero cada palabra le parecía insuficiente. ¿Cómo expresar en unas líneas el arrepentimiento por haberla rechazado y herido? Finalmente, guardó el papel en un cajón y decidió que las palabras tendrían que salir cara a cara. Con la ayuda de su asistente, localizó la escuela a la que asistía la niña. Mientras esperaba en las afueras, su corazón latía con fuerza, algo que no había sentido en años. Observaba a los niños salir en grupos, llenos de risas y despreocupación. Cuando finalmente vio a la niña, caminando con su mochila desgastada, sintió una punzada en el corazón. Allí estaba ella, su hija, ajena a su presencia. Se acercó con cautela, temiendo que pudiera huir al verlo. «Hola», dijo con voz temblorosa, algo muy inusual en él. La niña levantó la mirada y lo reconoció de inmediato. Su expresión cambió rápidamente, de sorpresa a confusión y luego a frialdad. Era evidente que no esperaba volver a verlo, y menos aún después de cómo la había tratado. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con una mezcla de desconfianza y dolor. El millonario se arrodilló para ponerse a su altura y por primera vez habló sin la armadura de su orgullo. «Cometí un error terrible. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que lamento profundamente haberte lastimado». Su voz se quebró al final de la frase,
y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. La niña lo miró en silencio, procesando cada palabra. Su primera reacción fue retroceder un paso. ¿Por qué ahora? Ya me dejaste claro que no querías saber nada de mí, dijo con dureza. Sus palabras eran un reflejo de la herida que aún llevaba dentro, pero también de su fortaleza. No iba a aceptar excusas fácilmente. El millonario, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió con sinceridad, porque soy un hombre que vivió mucho tiempo equivocado. Y aunque sé que no puedo reparar el daño con palabras, quiero demostrarte que estoy dispuesto a intentarlo. Tú mereces algo mejor, y yo quiero ser mejor para ti. La niña, aún desconfiada, no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa. El millonario no la siguió. Entendió que debía darle espacio. Pero antes de desaparecer por la esquina, ella se giró por un instante. Aunque no dijo nada, la mirada en sus ojos era menos dura que antes. Una pequeña chispa de esperanza brillaba en su interior. De regreso en su mansión, el millonario reflexionó sobre ese breve encuentro. Sabía que la reconciliación sería un proceso lento y que tendría que demostrar, con acciones y no solo palabras, que estaba dispuesto a cambiar. Por primera vez, entendió que el verdadero amor no era instantáneo, sino algo que debía construirse con paciencia, honestidad y sacrificio. En los días que siguieron al inesperado encuentro, la niña no dejó de pensar en las palabras de su padre. Aunque aún sentía la herida de su rechazo, algo en su mirada aquella tarde la había desconcertado. Había visto arrepentimiento, genuino y profundo, algo que no esperaba de un hombre que la había humillado tan cruelmente. En las noches hablaba con su madre, pero no le contaba lo sucedido. No quería preocuparla ni darle falsas esperanzas. En cambio, se sumía en sus pensamientos, tratando de decidir qué hacer. Parte de ella quería ignorarlo, continuar con su vida y olvidarse de él. Pero otra parte, más profunda, anhelaba entender quién era ese hombre y por qué había actuado de esa manera. Mientras tanto, el millonario no desistió. Envió una carta escrita a mano, cuidadosamente elaborada, donde volvía a pedirle perdón. No ofreció excusas, solo reconoció su error y expresó su deseo de conocerla mejor. En la carta mencionó recuerdos de su madre, detalles que demostraban que, aunque distante, ella había sido importante para él en algún momento. La niña leyó la carta una y otra vez, buscando señales de verdad en cada línea. Era diferente al billete que le había entregado en su primera interacción. Estas palabras estaban cargadas de humildad, algo que parecía incongruente con la imagen de aquel hombre frío que había conocido. Aún así, no estaba lista para responder. En la escuela compartió parte de su dilema con su mejor amiga, quien le dijo: «Si él está tratando de acercarse, quizás deberías darle una oportunidad. No por él, sino por ti. Tal vez necesitas respuestas». Estas palabras resonaron en su mente, pero aún dudaba. Había aprendido a protegerse de las decepciones y no quería abrirse solo para volver a ser herida. Pasaron varios días antes de que tomara una decisión. Guardó la carta de su padre junto con el billete que él le había escrito antes. Ambas piezas eran testimonios de dos caras de un mismo hombre, el arrogante y el arrepentido. Decidió que, si iba a darle una oportunidad, tendría que verlo demostrar su compromiso, no solo con palabras, sino con acciones. Finalmente, envió una respuesta breve, escrita en una hoja de su cuaderno escolar. «No sé si puedo confiar en ti, pero estoy dispuesta a escucharte. No prometo nada, pero quiero entender por qué hiciste lo que hiciste». Esa pequeña nota, aunque llena de cautela, marcaba el inicio de un puente que comenzaba a construirse entre ambos. El millonario, al recibirla, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que esto era solo el primer paso y que tendría que ganarse su confianza. Su asistente, quien había sido testigo de todo el proceso, le dijo: «No te conformes con haber abierto la puerta. Ahora debes demostrarle que no la volverás a cerrar». La niña, por su parte, sabía que este camino no sería fácil. Aún cargaba el peso del rechazo, pero también la curiosidad de saber más sobre su padre. No estaba segura de lo que encontraría, pero en el fondo, sentía que esta era una oportunidad no solo para entenderlo a él, sino también para sanar las partes de sí misma que la habían mantenido en duda por tanto tiempo.
El encuentro finalmente se dio en un parque tranquilo, elegido por el millonario para que la niña se sintiera cómoda y en control. Llegó temprano, vestido de manera sencilla, dejando atrás los trajes caros y el aura de poder que solía rodearlo. Quería que ella viera al hombre detrás de la riqueza, no al empresario imponente. Mientras esperaba, practicaba mentalmente lo que quería decir, aunque sabía que ninguna preparación sería suficiente. La niña llegó acompañada de su madre, quien se mantuvo a distancia, observando desde un banco cercano. Al verlo, la niña sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza y una pequeña chispa de esperanza que no lograba apagar. Caminó hacia él con pasos firmes, decidida a escuchar pero también a defenderse si era necesario. «Gracias por venir», dijo el millonario con voz suave. Ella se sentó frente a él cruzando los brazos en un gesto de protección. «No estoy aquí para que me agradezcas nada», respondió con la franqueza de alguien que no tenía nada que perder. Sus palabras, aunque duras, eran honestas y él lo sabía. Durante unos momentos, el silencio entre ambos fue pesado, cargado de cosas no dichas. Finalmente, él habló. «No sé cómo empezar, porque sé que te lastimé. No hay excusas para lo que hice, pero quiero que sepas que estoy arrepentido. Y no solo por cómo te traté, sino por todo el tiempo que perdimos». Ella lo miró fijamente, buscando señales de verdad en sus palabras. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me rechazaste sin siquiera darme una oportunidad?», preguntó con la voz quebrándose al final. Había contenido esa pregunta desde el día en que recibió su cruel billete, y ahora, por fin, exigía una respuesta. El millonario bajó la mirada, incapaz de sostenerla ante la intensidad de sus ojos. «Por miedo», admitió. «Miedo de enfrentar mi pasado, miedo de abrirme a alguien después de haber pasado tantos años cerrándome al mundo. No es una justificación, lo sé, pero es la verdad. Y me duele saber que ese miedo te lastimó». La niña escuchó en silencio, dejando que sus palabras penetraran las paredes que había construido alrededor de su corazón. Por primera vez, vio a un hombre vulnerable, lejos de la figura fría y poderosa que la había rechazado, pero su dolor seguía ahí, y no estaba dispuesta a olvidarlo tan fácilmente. «Eso no cambia lo que hiciste, ¿eh? No puedes arreglarlo solo con palabras», respondió firme. «Lo sé», dijo él con un nudo en la garganta. «No estoy aquí para pedirte que me perdones de inmediato. Estoy aquí porque quiero construir algo contigo, paso a paso, si me dejas. No sé si merezco tu confianza, pero estoy dispuesto a demostrar que puedo ganármela». Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, reflejaban una sinceridad que ella no esperaba. El momento era tenso, cargado de emociones contradictorias. La niña no dijo nada más, pero tampoco se levantó para irse. Permaneció allí, observando al hombre que ahora parecía tan diferente. En el fondo, sentía que esta confrontación no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Quizás, solo quizás, las palabras podían dar paso a las acciones, y con el tiempo, al perdón. Después de aquel encuentro en el parque, el millonario comenzó a replantearse todo lo que creía saber sobre sí mismo. Durante años, había construido una vida basada en el éxito material, pero ahora entendía que aquello no tenía sentido si no podía compartirlo con alguien que realmente importara. La niña había removido algo en su interior, una mezcla de arrepentimiento y una necesidad urgente de redimirse. Regresó a su mansión y miró a su alrededor. Los lujos que antes le parecían trofeos de su esfuerzo, ahora le resultaban vacíos. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo acumulando riquezas que nunca había aprendido a vivir de verdad. Esa noche, sentado en su biblioteca, decidió que debía cambiar, no solo por la niña, sino por la persona que quería ser a partir de ese momento. El primer paso fue enfrentarse a su propia historia. Revisó fotografías, cartas antiguas y documentos que había mantenido ocultos, incluso de sí mismo. En ese proceso, recordó los momentos felices de su juventud y también los errores que lo habían llevado a convertirse en el hombre frío que era. Admitió, por primera vez, que su miedo al rechazo y al fracaso lo habían llevado a alejar a quienes más lo querían. Al día siguiente, decidió tomar acciones concretas. Vendió algunos de los objetos más ostentosos de su casa, cosas que ya no le servían y que solo representaban su viejo yo. Con el dinero obtenido,
Creó un fondo para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, inspirado por la fuerza y la resiliencia que había visto en su hija. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía usar su presente para marcar una diferencia. Sin embargo, el cambio más importante no estaba en lo material, sino en sus relaciones. Comenzó a reconectar con personas que había dejado atrás, incluyendo a antiguos amigos y familiares. También pidió disculpas a su asistente, quien había soportado durante años su trato distante. Poco a poco, su mundo, antes frío y calculado, empezó a llenarse de calidez y humanidad. Con la niña, el cambio fue más lento. Aunque ella no lo rechazaba directamente, tampoco le daba su confianza por completo. Cada semana, intentaba acercarse a ella de formas pequeñas, pero significativas, ayudándola con sus estudios, enviándole libros que creía que le interesarían, y siempre respetando su espacio. Aprendió que el amor y la confianza no podían forzarse, debían cultivarse con tiempo y paciencia. En una de sus visitas, la niña, aún cautelosa, le dijo algo que lo marcó profundamente. «No necesito que seas perfecto, solo necesito que no te rindas». Aquellas palabras, pronunciadas con la sinceridad de una niña que había sufrido demasiado, le dieron la fuerza para continuar su transformación. Entendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de construir un futuro mejor. Con cada paso que daba, el millonario sentía cómo su corazón se abría un poco más. Por primera vez en años, se permitió experimentar la vulnerabilidad, la gratitud y el amor. Sabía que el camino aún era largo, pero también que estaba dispuesto a recorrerlo. Lo que había comenzado como una búsqueda de redención se estaba transformando en algo más grande, una oportunidad para aprender a vivir de verdad. El camino hacia el perdón fue una travesía larga y llena de obstáculos, tanto para el millonario como para la niña. Ambos llevaban consigo heridas profundas que no podían sanar de un día para otro. Sin embargo, cada pequeño gesto, cada conversación honesta y cada momento compartido se convirtió en una pieza fundamental para reconstruir el puente que una vez estuvo roto. El millonario entendió que el perdón no era algo que pudiera exigir ni apresurar, era un regalo que debía ganarse con esfuerzo y sinceridad. Por eso, dedicó tiempo a conocer realmente a su hija, sus intereses, sus sueños y las pequeñas cosas que la hacían especial. Descubrió que le encantaba leer historias sobre mundos mágicos y que soñaba con ser escritora algún día. Se dio cuenta de que ella tenía una imaginación y una fortaleza que lo inspiraban profundamente. La niña, aunque aún desconfiada, comenzó a bajar lentamente sus barreras. Hubo días en los que recordaba la humillación que había sentido y sentía rabia, pero también momentos en los que las acciones de su padre la hacían creer que el cambio era posible. En una ocasión, mientras él le explicaba cómo había aprendido a cuidar un jardín en su juventud, ella rió por primera vez en su presencia. Aquella risa fue un pequeño destello de esperanza que ambos atesoraron. La madre de la niña también jugó un papel crucial en este proceso. Aunque había sufrido por el abandono del millonario, decidió no alimentar el resentimiento. Le enseñó a su hija que el perdón no era una señal de debilidad, sino de fortaleza. Perdonar no significa olvidar, le dijo un día. Significa liberarte del peso que llevas para poder avanzar. Estas palabras resonaron profundamente en la niña, ayudándola a abrirse poco a poco. Un momento clave en su jornada ocurrió en el aniversario de la muerte de la abuela materna de la niña. El millonario, al enterarse, pidió acompañarlas al cementerio. Allí, frente a la tumba de una mujer que nunca conoció, pidió perdón no solo a su hija, sino también a la memoria de todos los que había herido con su arrogancia. Sus palabras, llenas de humildad, hicieron que la niña finalmente viera en él no solo a un hombre arrepentido, sino también a alguien dispuesto a cambiar. A medida que avanzaban juntos en este proceso, ambos aprendieron importantes lecciones. El millonario entendió que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulas, sino en las conexiones que construyes. La niña, por su parte, descubrió que el perdón no era para él, sino para liberarse del dolor que cargaba. Juntos, comenzaron a reconstruir no solo su relación, sino también la confianza que ambos necesitaban para seguir adelante. Sin embargo, el perdón no fue inmediato ni total.
Había días en los que la niña volvía a sentirse insegura y días en los que el millonario temía haber hecho demasiado daño para ser completamente aceptado, pero ambos eligieron seguir intentando, sabiendo que el perdón verdadero es un proceso continuo, no un destino final. Al final, lo que los unió no fue la sangre ni las disculpas, sino la decisión mutua de elegir el amor por encima del resentimiento. Aunque el camino hacia el perdón fue difícil, ambos entendieron que el esfuerzo valía la pena. Juntos, comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno donde el pasado no definía su relación, sino que les daba la fuerza para construir algo mejor. A medida que avanzaba su historia, tanto el millonario como la niña encontraron en su conexión una fuente inesperada de aprendizaje. Él, quien había pasado décadas construyendo un imperio basado en su orgullo, entendió que la verdadera riqueza no residía en sus cuentas bancarias, sino en las relaciones que había descuidado. Ella, quien durante años había buscado respuestas en un padre ausente, descubrió que el perdón era el mayor regalo que podía darse a sí misma. El millonario dedicó tiempo a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado al aislamiento emocional. Recordó momentos de su juventud en los que el rechazo y la lucha por sobrevivir lo habían endurecido. Se dio cuenta de que, aunque sus acciones habían sido moldeadas por el miedo, siempre tuvo la oportunidad de elegir el amor. Ahora, finalmente, estaba tomando esa decisión, aunque tardíamente. La niña, por su parte, comenzó a ver a su padre bajo una nueva luz. No lo veía como el hombre perfecto que alguna vez imaginó, ni como el villano que la había humillado, sino como un ser humano imperfecto, lleno de contradicciones y capaz de cambio. Su camino hacia la aceptación no fue fácil, pero descubrió que la empatía podía abrir puertas que el resentimiento cerraba. Ambos comenzaron a apreciar las pequeñas cosas que compartían. Tardes leyendo juntas, caminatas por el parque y conversaciones sobre sus sueños. Aunque el tiempo perdido no podía recuperarse, construían nuevas memorias que llenaban el vacío que los años de distancia habían dejado. En cada risa, en cada gesto, encontraban un poco de sanación. La transformación del millonario fue evidente no solo para su hija, sino también para quienes lo rodeaban. Su asistente, que había sido testigo de su cambio, dijo un día: «No es que te hayas vuelto alguien diferente, es que finalmente estás mostrando quién realmente eres». Estas palabras lo conmovieron profundamente. Entendió que su viaje no era una cuestión de borrar el pasado, sino de aceptar quién había sido y comprometerse con quién quería ser. La niña también compartió sus propias reflexiones. Un día, mientras hablaban, le dijo: «El perdón no significa que todo esté bien. Significa que estoy eligiendo dejar ir el dolor para darle espacio a algo mejor». Sus palabras eran sabias, mucho más de lo que su corta edad sugería, y lo hicieron comprender que el perdón era un proceso mutuo. Él debía aprender a perdonarse a sí mismo, así como ella lo había perdonado. En el corazón de su historia quedó una poderosa lección. Las palabras pueden herir, pero también tienen el poder de sanar. La arrogancia, el miedo y el rechazo habían sido los cimientos de su relación rota, pero ahora eran reemplazados por la empatía, la humildad y el amor. Ambos aprendieron que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, siempre y cuando estés dispuesto a enfrentarte a la verdad. El millonario solía decir que la vida le había enseñado a triunfar, pero fue su hija quien le enseñó a vivir. Ella, por otro lado, encontró en él no solo un padre, sino también un ejemplo de que las personas pueden cambiar. Su historia no fue perfecta, pero en sus imperfecciones encontraron la fuerza para crecer juntos, unidos por una verdad que finalmente los liberó. Al final, su historia dejó una marca imborrable en ambos, una lección de vida que resonaba más allá de su relación personal. La niña, que alguna vez había escrito con manos temblorosas una carta llena de esperanza, se convirtió en el símbolo de la resiliencia y la fe en las segundas oportunidades. Su padre, el millonario que parecía inquebrantable, descubrió que la verdadera fortaleza no reside en la riqueza, sino en la capacidad de amar y ser amado. Juntos, aprendieron que el tiempo no puede deshacer el pasado, pero puede ofrecer una oportunidad para construir algo nuevo. Aunque las heridas no desaparecieron por completo, eligieron convertirlas en cicatrices
que les recordaban lo lejos que habían llegado. Cada paso que dieron hacia la reconciliación fue un acto de valentía, un desafío a la arrogancia, el orgullo y el miedo que los había separado. La niña, ahora más segura de sí misma, entendió que el perdón no era un regalo que ofrecía solo a su padre, sino una llave que liberaba su propio corazón. Por su parte, el millonario dejó de lado la frialdad que lo había definido por años y se entregó al desafío de ser el padre que siempre había temido ser. Ambos, de maneras distintas, se transformaron el uno al otro. La madre de la niña, quien había observado todo desde la distancia, también sintió una profunda satisfacción. Sabía que su hija había encontrado en el hombre que una vez amó algo más que un padre. Había encontrado respuestas, reconciliación y, sobre todo, la certeza de que el amor puede triunfar incluso en las circunstancias más difíciles. Al reflexionar sobre su viaje, el millonario escribió un último mensaje para su hija, no como el hombre que había sido, sino como el padre que ahora intentaba ser. Me enseñaste que el amor no se exige, se gana. Gracias por darme una oportunidad, incluso cuando no la merecía. Prometo seguir aprendiendo de ti y contigo. Siempre serás mi mayor lección. El relato de esta familia no termina con un final perfecto, pero sí con un poderoso mensaje. Nunca es demasiado tarde para transformar el dolor en esperanza, el orgullo en humildad y el rechazo en aceptación. A veces, las verdades más difíciles de enfrentar son las que tienen el poder de cambiarnos para siempre. Y así, esta historia nos recuerda algo esencial. Nuestras palabras y acciones tienen un peso que puede destruir o construir, pero al final siempre hay una oportunidad para elegir el amor, la empatía y la redención, porque aunque el camino sea difícil, las segundas oportunidades son un regalo que nunca debemos dar por perdido.